Hola a todos, bienvenidos a la hora que sea a este portal, a mi portal. Y bueno, vamos a partir de inmediato con lo que hay. Ayer apareció la noticia que se levantó la emergencia en la zona Quintero. Esto lo decidió el MinSal de la zona. ¿Y cuál fue la novedad que se llegó en materia de esta contaminación? Yo no sé si se sigue investigando seriamente cuáles fueron las empresas o los actos de empresas o qué sé yo que tienen responsabilidad con esta materia. Lo único que sé que las resoluciones que se conocen, que se hicieron públicas, es que los organismos de la zona, el MinSal, tiene la autoridad o va a tener la autoridad para restringir, dicen, las actividades contaminantes cuando no haya una buena ventilación. O sea, el foco pasó de encontrar la fuente de la contaminación a dejar que funcione cuando no hay suficiente viento para dispersar. Y que para eso se va a estar monitoreando. Esto lo hemos escuchado antes, esto del monitoreo, y sabemos muy bien cuál es la eficiencia que tiene. Nos explicaron cómo van a monitorear. No explicaron tampoco cuáles son los criterios con los cuales ese monitoreo va a dar la alarma para que se suspendan esas actividades contaminantes. Tenemos la experiencia de lo que pasa en Santiago más de una vez, muchas veces, con el famoso monitoreo del aire, cuando se dice nos equivocamos, o esa frase que uno escucha en los supermercados, se cayó el sistema. Aquí entonces hay dos suposiciones en esta medida del MinSal. Una, que se va a monitorear con eficacia, y dos, que no se va a eliminar las actividades contaminantes, sino se las va a suspender en ciertos momentos. A mí no me parece que eso sea encarar en forma radical y auténtica el problema. Aquí, por supuesto, de lo que se trata es de ir a las fuentes, a las actividades que producen estas contaminaciones, a las prácticas, a los protocolos de las distintas empresas que hay ahí, son varias. Se está haciendo, o ya el tema, tal como predije que iba a ocurrir, a las 2 semanas desaparece y queda todo cubierto con estas declaraciones oficiales. Van a monitorear y van a suspender. No sabemos si van a monitorear bien, no sabemos cómo van a monitorear, no sabemos cuáles son los criterios para determinar la alarma y no sabemos si realmente se va a suspender ninguna cosa. Lo que se suspendió en el fondo aquí, por mala ventilación política, es seguir investigando a fondo esto. Hubo, y esto es un espectáculo que hemos visto 1 millón de veces en Chile, un alarde inicial, autoridades desfilando con el ceño fruncido, haciendo anuncios. Luego las empresas haciendo descargo, incluso amenazando a veces veladamente con tomar medidas legales y esto lo demás allá. Y luego aparece una autoridad diciendo que a partir de ahora se va a monitorear. Eso lo hemos visto ¿cuántas veces? Bueno, así es que no se levantó la emergencia, no se levantó nada. Lo que se levantó fue el sumario, diría yo, se levantó la investigación. No se siguió monitoreando o qué sé yo. Esto es una cosa que refleja no solo nuestro tratamiento de los temas ambientales, sino que uno lo ve en otros ámbitos de la vida pública, la misma cosa, es decir, los temas no se enfrentan a fondo porque en algún momento emergen poderes fácticos, públicos o privados, que oponen resistencia, amenazan incluso con acciones legales, pegan los telefonazos adecuados o contratan a las empresas de lobby adecuadas o a estas agencias que lavan o destruyen imagen contra reembolso. Y al final todo se arregla entre amigos, entre caballeros, y las cosas se dejan igual, y mientras tanto se espera que la prensa se olvide el asunto, cosa que la prensa hace debidamente. La prensa tiene una memoria que se extiende por 7 días más o menos, salvo cuando pueden zapatear a alguien encima y entonces dura 15. Y ahí está todo. Somos un país con un Estado y con instituciones, para serles francos, que no funcionan. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo porque el hecho de tener un aparato
arquitectónico de instituciones, ministerios con enormes edificios y todo un barrio cívico completo, y gente que recibe un sueldo a fin de mes no significa nada. Si los señores están ahí simplemente calentando asientos o recibiendo un pituto, o sea, finalmente la administración pública es en gran parte una máquina de pituto, de sinecuras, como se decía antiguamente. Y sus actividades son hacer declaraciones. Finalmente toda la actividad del Estado, y en muchos casos también la privada, cuando se enfrenta a problemas, consiste en hacer declaraciones, comunicados, ruedas de prensa. Vamos a otro tema nacional que no es de la mayor importancia, pero tiene que ver con el Frente Amplio. Ayer apareció en la prensa una niña, muy digno, que es presidenta, pero que no se molesten porque digo eso, presidenta de uno de los grupos del Frente Amplio, y emplazó a Jackson, que es de Revolución Democrática, que preside Revolución Democrática, porque aparentemente Jackson quisiera a su vez ponerle un coto a las alas más izquierdistas del Frente Amplio. No sé exactamente el barullo que tienen entre ellos, pero ahí tienen lo que hemos dicho 1.000.000 de veces. El Frente Amplio, que se planteó, se paró, apareció como una especie de esperanza, y como los ingenuos nunca faltan, se hicieron ilusiones de que aquí venía una renovación de la política, pero no hemos visto ni una renovación, hemos visto confusión, la misma que tienen en nueva mayoría, pero esta vez expresada, digamos, en un tono más juvenil, más refrescante, se supone, solamente porque vienen recién llegando. Eso es todo el refresco que nos ofrecen. Es difícil que 16 movimientos, dentro de los cuales deben haber a su vez otros movimientos, y así en una especie de estas cajitas rusas así infinitas, es bien difícil que puedan ser capaces de proponer nada. Y cuando han propuesto algo, como fue durante la época de la candidatura presidencial, lo que nos proponen es simplemente una lista de lavandería con cosas que son hasta caprichosas. De repente a alguien se le ocurría poner que Chile tenga un tren para allá, al otro que Chile está otra cosa. Un poco como las cartas que le escriben al viejo Pascuero los niñitos, pero ahí no hay una visión articulada, coherente del país, de qué es lo que es el país, de cómo funciona su conjunto, etcétera. Hay simplemente una serie de puntos sueltos, y estos 16 grupos varían en cuanto al radicalismo de sus puntos sueltos. Algunos son definitivamente marxistas y creen todavía en la expropiación de los expropiadores. Hay que expropiar a los expropiadores, como decía, creo que el manifiesto comunista. Hay de todo, entonces obviamente que no puede haber ninguna coherencia ahí. El Frente Amplio está simplemente desintegrando sus partes componentes, lo que queda es la denominación común. Es como decir chilenos. Chilenos, lo único que tenemos en común es que nacimos aquí, tenemos un carnet de identidad, pero somos todos muy diferentes unos de otros, incluso nos agarramos a cuchillazos en términos políticos. Entonces, lo mismo pasa con el Frente Amplio. Tengo varios puntos más. Está el tema de los colegiales, o más bien dicho, lo que llama Piñera delincuentes disfrazados de colegiales, que han estado llevando a cabo acciones violentas en un montón de colegios, especialmente en Santiago, y contra los cuales se pretende endurecer todo, desde las expulsiones en los colegios, suspensiones, o llevarlos simplemente a los tribunales que respondan por sus delitos. Y alguien por ahí me mandó un mensaje diciendo, con un poco de esperanza si acaso, o preguntándome si, a propósito de un papá al cual la Corte Suprema lo está obligando a pagar algo así como 18 millones de pesos por los daños que su hijo le hizo a otro niño, y me preguntaba si esto no estaba señalando un cambio, que finalmente se iba a empezar a aplicar una ley que ya existía hace tiempo, pero nunca se puso en vigencia. Una golondrina no hace verano, estimados amigos. Hay un clima revolucionario, como lo he dicho siempre, porque cambiaron muchas cosas en nuestro país, los estados de ánimo, ideas, valores, maneras de percibir el mundo. Y yo no sé si es suficiente una exposición como esta para cambiar muchas cosas. Tampoco sé si va a tener efecto este aparente endurecimiento del gobierno con respecto a estas personas disfrazadas de delincuentes, según dice Piñera, que entran a los colegios y cometen toda clase de delitos, incluso agresiones a personas. Está claro que en teoría ya ha llegado el momento en que dejemos de ser
tan ingenuos que porque una persona en vez de asaltar un supermercado, un banco, asalta un colegio, porque eso es lo que es un asalto. Entonces no es delincuente, sino que es un joven idealista luchando por la calidad de la educación. Dejémonos de huevas, perdónenme. Para el bien de estos propios jóvenes, porque si un cabro de 16, 17 años lo convenció un viejón que había que entrar a la lucha revolucionaria, no se sabe para qué, y que primero hay que empezar con estas acciones, como lo llaman ella, en un colegio. Si no lo para nadie, va a terminar convertido en un asesino, simplemente. Va a terminar un día no solamente echando benzina, sino que prendiendo el fósforo, o va a terminar poniendo una bomba, como hicieron algunos en una estación del metro, no se les haya olvidado, ¿no? Espero que no se les haya olvidado. Entonces, cuando mi mamá, y muchas mamás y papás de la época en que yo era cabro chico nos daban una paliza, cosa que ahora parecería el colmo de lo primitivo y reaccionario, pero nos daban paliza, ella misma nos decía: esto es por el bien de ustedes. Primero porque los alivios de lo que cometieron, porque están recibiendo un castigo, eso produce una sensación de alivio. Es como el criminal que ya no aguanta más su crimen y él mismo va a confesarlo. Eso primero, y segundo, se escarmientan. Y ese escarmiento, ese recibir una sanción, recibir una retribución por lo que se hace de incorrecto, es la única manera como la gente se educa. Finalmente es así. Es duro decirlo, pero nadie se educa simplemente por un discurso desde un púlpito. Así que estos jóvenes que han caído en estas prácticas violentas, inspirados por probablemente alguien mayor que ellos, que los ha llevado por esa vía, a veces inspirados hasta por una serial de televisión. Lo mejor que les puede pasar es que sufran ahora castigos por las acciones que están llevando a cabo ahora y no los tengan que sufrir mañana después que hayan cometido crímenes en gran escala. Así es que es una iniciativa esta de endurecer las penas a quienes cometen estos actos correcta. La pregunta que se hace uno si eso va a funcionar en medio de este clima donde los propios padres muchas veces de estos niñitos van enfurecidos a los colegios a reclamar, o organizan una marcha, o prenden vela, o van a la televisión y convierten a sus hijos no en personas correctamente sancionadas por sus actos, sino que los convierten en mártires, en víctimas de la represión pinochetista que ahora tomó la cara de Piñera. Eso es la mentalidad que hay en muchos papás. ¿Por qué tienen esa mentalidad? Se preguntará usted. Bueno, porque a su vez fueron hijos de padres que no los educaron debidamente. Si esto es una cascada, una mala generación que no educa a sus hijos produce hijos que a su vez cuando sean padres van a ser aún peores y así sucesivamente se va produciendo una degradación acelerada. Pasando a otro tema que sea más agradable, muchos de ustedes están manteniendo una constante comunicación conmigo, no solamente me mandan un email para felicitarme o decirme alguna cosa simpática, contarme su historia de cómo me conocieron o que lo que sea, sino que después continúan, pero yo les respondo a todo, continúan mandando mail, mandándome cosas, y uno de ellos, don Nelson Toledo, me envió este libro. Fuerte Bulnes, la historia secreta. Este libro pertenece, por así decirlo, a un género que los historiadores llaman la petite histoire, la historia pequeñita. La historia no de una gran nación, de una civilización, una cosa grandiosa, sino que la historia de una localidad más pequeña, de un evento más circunscrito en el tiempo y el espacio. Y en ese caso, este libro es súper entretenido, porque tiene que ver con el famoso Fuente Bulnes, en el cual pasaron muchas cosas. Es un fuerte que tiene una historia muy peculiar. Aquí aparecen toda clase de personajes: aventureros, delincuentes, exploradores, héroes de la patria. Hay toda clase de eventos, femicidios, en fin, delincuentes, piratas en los barcos que se movían por los alrededores, misioneros tratando de convertir a los indígenas que todavía estaban vivos, exiliados, anécdotas de personajes curiosos como un mayordomo de un gobernador, que era como un personaje que salía de una película inglesa, de esa de Upstairs, Downstairs. Es súper entretenido. Estas historias suelen ser súper entretenidas, esta está muy bien escrita por Nelson, y a los que les gusta la historia, de esta historia, la petite histoire, la historia chiquita, la historia de lugares como este, especialmente me imagino que le puede interesar a la gente que vive por ahí, se los recomiendo con mucho cariño. La Fuerte Bulnes, la historia secreta de don Nelson Toledo.
Continuando con las cosas, fíjense, a propósito de corresponsales, de personas que permanentemente me envían material. Yo ayer les dije, y ustedes quizás se acuerden, de lo que pasa con los profesionales que se reciben en tiempos recientes, digamos, en esta década, la década anterior, y se encuentran con una situación poco auspiciosa en nuestro país, pero que a diferencia de los que se recibían en el año 50, les dije, encontraron ahora opciones fáciles para irse, y eso era la diferencia, y eso era lo que más complicaba a nuestro país. Y justo ayer recibo un mail que voy a leer en su integridad, que es muy interesante. Un mail, estoy sin los anteojos, pero alcanzo a leer, de don Mauricio Castro. Lo voy a leer entero porque vale la pena, para que ustedes saquen sus conclusiones. Dice: me alegro que haya puesto en función su nueva plataforma, se está hablando de mí. Siempre me he escuchado en Tolerancia Cero, en los diversos programas radiales, etcétera. Espero que siga adelante, en fin, todo eso para mí. Luego cuenta de él y su experiencia. Dice: soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción. Pude trabajar inicialmente en la Empresa Nacional de Aeronáutica en San Bernardo como ingeniero de diseño y cálculo de estructuras de aeronaves. A poco andar me di cuenta que no tenía mucho futuro. Eso es lo que iba pasando. Era una empresa dirigida por la Fashion, donde un civil no tenía ninguna posibilidad de surgir. Además hubo deterioros financieros de la empresa, y entonces, antes que todo esto se fuera a las pailas, estoy yo retraduciendo, me fui a Francia a hacer una maestría en Ingeniería Aeronáutica en l'École Nationale Supérieure d'Aéronautique et de l'Espace en Toulouse, la misma institución educacional donde estudió Marcel Dassault, el hombre que desarrolló y diseñó los aviones Mirage. Ha sido, nos cuenta Mauricio, la mejor decisión que pude haber tomado, porque en esos estudios me han abierto las puertas, en otras partes se abren puertas, no se cierran, para trabajar en Europa, en Canadá. He trabajado para empresas como Airbus en Francia, Bell Helicopter y Bombardier Aerospace en Canadá. Dice que en tu último programa vi que hablabas del impacto que la robótica va a tener para producir. Yo tuve la suerte de liderar un proyecto en Bell Helicopter, donde establecimos un proceso y sistema para fabricar fuselajes de helicópteros con material de fibra de carbono mediante una célula robótica, cosa que antes se hacía a mano. Todo mejoró, da los detalles técnicos por qué mejoró con ese procedimiento. Luego dice: discrepo con la manera de ver la matriz productiva de Chile que tiene el presidente de la SOFOFA. Lamentablemente los cerebros chilenos no se van a desarrollar para hacer que el país avance con el tipo de industria que hay. Entiendo que tú has sido crítico, se refiere a mí, de producir cosas con valor agregado. Recuerdo tu interacción con los candidatos en las últimas elecciones presidenciales, en Tolerancia Cero. Es la raza de empresarios que hay en Chile y la nula sinergia con el Estado para desarrollar industrias como las que se han desarrollado en México y en Marruecos, un país de este porte en el norte de África, y que ha sido muy exitosa. Ahora, dice, nos cuenta Mauricio, que está esperando su ciudadanía canadiense para entrar al mercado de Estados Unidos, donde la aeronáutica es lo más grande que hay y los proyectos son todavía más interesantes. Ya he recibido algunas ofertas, pero como todavía no soy canadiense, todavía es muy complicado ir a trabajar allá. Y luego dice, esto que es muy lapidario: yo recomiendo salir de Chile para el que es inquieto y tiene sueños a lo grande. Yo he podido demostrar que sin pitutos uno puede triunfar profesionalmente. Yo dejé Chile sin conocer a nadie y que por mi propio esfuerzo me abrí paso. Un gran saludo desde Montreal, Quebec. Ahí lo tienen. Esta es una historia que probablemente la podrían contar muchísimas otras personas. Probablemente la misma historia me la podrían contar, pero no me la han contado todavía. Es los mails de estos otros chilenos en Estados Unidos que me hablan simplemente del programa, no hacen mucho, no dan muchos detalles de sus vidas profesionales, pero por lo poco que dan, a todos les está yendo bastante mejor que si se hubieran quedado en el país. Y ese es el tema. Yo me acuerdo de haber estado, varias veces porque mi hija estudiaba ahí, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y en Bochef. Y hablé con cabros, hablé con el que era decano en esa época. Estoy hablando de los años 90. Y las historias eran siempre las mismas. Los muchachos, con el entusiasmo
de estos jóvenes inteligentes, muy capaces, los mejores que tenemos en nuestro país, desarrollaban alguna tecnología, que de repente sale hasta en la televisión, ¿no? Ustedes han visto esos niños que hacen esos autos que andan con la luz del sol, y van a unas competencias, pero eso es solo un detalle de muchas otras cosas que desarrollan en el campo, incluso de la informática. Y la historia era siempre la misma, que cuando se recibían o todavía en la escuela iban a ofrecer sus ideas a una empresa, lo mandaban a la cresta simplemente. Y el discurso es siempre el mismo, el que reciben. ¿Y para qué vamos a estar arriesgando con esta idea cuando podemos comprar una cosa parecida en China súper barata? Entonces un muchacho creativo, entusiasta, perdían el entusiasmo, no la creatividad. ¿Y qué hacían cuando se desarrollaron finalmente como ingenieros? Lo mismo que Mauricio, se mandan a cambiar. Iban a fertilizar con su talento las industrias de Canadá o de Estados Unidos o de Francia, donde sea. Y nosotros nos vamos quedando con los que salieron a la rastra en la universidad, los que salieron sin querer incluso estudiar, que pasaron cursos no se sabe cómo, que más bien protagonizaron tomas, paros y desfiles callejeros que estudios. De algún modo se reciben con estas clases de recuperación de una semana y vamos teniendo entonces profesionales cada vez más rasca, esa es la verdad, porque los buenos se van, pues. Sí, profesionales rasca siempre han existido en todo orden de cosas. Es una ley estadística que se demuestra en la campana de Gauss, como llaman los estadísticos, donde el montón más grande de gente son los que están al medio, ahí nomás. Pero un país vive de los que están acá, de los que son los mejores. Si esos se van y queda cortada la campana, un país se degrada. Un país necesita, no voy a decir que necesita solo genios y talentos, pero los necesita. Pues son los que toman las decisiones, son los que llegan arriba, son los que dan el último toque, son como el capitán del Titanic. Pero el capitán del Titanic era un tipo bien penca, parece. Era un viejo que estaba por jubilarse, por si no, el capitán Smith, además. Y creo que este era su último viaje. Y tomó malas decisiones. Todo depende de finalmente quién está en la cabeza. Le llegaban los telegramas anunciando desde otros barcos que habían iceberg por todos lados y él se fue a dormir. No hizo disminuir la velocidad, o sea, tomó una decisión mala tras otra. No era un hombre realmente brillante. Entonces, un barco, un país, una empresa, una universidad necesita, por lo menos en los puestos directivos, gente muy talentosa para que no queden cremas, por no decir otra palabra. Y ahora esa gente se está yendo, como Mauricio. Antes se quedaban, algunos se iban de todas maneras, lo de la fuga de cerebro se habla hace mucho tiempo, pero eran 2 o 3. Ahora se van en manada. De hecho, antes de terminar sus estudios, ustedes saben, muchos jóvenes agarran eso que llaman un año sabático, se van a otros países, les gusta lo que ven, y después rápidamente se van para allá a trabajar y se acabó. Y el país se queda sin ellos. Así es que no es por un pesimismo personal que yo hago estos avisos, no es porque yo tengo una visión negra del mundo ni nada. Estoy simplemente viendo los hechos y eso es todo. Seguimos con la pauta que tengo acá. Antes de seguir con la pauta voy a recordarles una de las empresas que apoya este programa. Este programa no puede existir sin apoyo. Yo desgraciadamente en mi casa por lo menos no cae manada del cielo. Y esa empresa se llama Creatividad Positiva. Ustedes están viendo el cartel a mi lado, ya saben en qué consiste. Es una empresa que produce y distribuye contenedores especiales para que la basura en su casa se separe según su naturaleza y de esta forma sea más fácil para los recolectores, que muy pronto de todas las municipalidades van a tener que hacer acciones de reciclaje para que esos recolectores puedan recoger lo que corresponde. Algunos recogen plástico, otros vidrio, qué sé yo, la materia orgánica, la comida que usted botó del plato. Son todos contenedores distintos. Le cambia la vida a su propia casa, porque no es lo mismo tener un tarro donde entran los gatos, o que lo vuelca el perro, o que usted tiene una mezcla de cosas adentro insufrible, a tener separado las cosas en sus distintos lugares, en los contenedores que ustedes están viendo. El sitio, por si usted está escuchando este programa y no viéndolo, el sitio es creatividadpositiva, todo pegado, .cl. Entre ahí, creatividadpositiva.cl y póngase las pilas con el tema ambiental y no nos dediquemos solamente a hablar o a desfilar.
Yo me acuerdo que hace muchos años, de haber sido a finales de los 80, a raíz creo de un experimento nuclear francés en Oceanía, se hizo una gran concentración en el parque forestal. Y fue todo el mundo a gritar, a vociferar, a cantar, a bailar. Bueno, ¿en qué terminó este evento ambiental? Terminó en que el parque tuvieron que estar como un mes tratando de rehacerlo, porque los señores quisieron hablar del medio ambiente, dejaron repleto de basura, se hacían caquitas, no solo en el parque algunos, sino que en el zaguán de los edificios a los alrededores, dejaron la crema. Así funcionamos, somos bastante bárbaros. Sería bueno que, han pasado 20, 30 años, supongo que estamos un poquito más civilizados. Empecemos entonces con acciones concretas. Yo no quiero ver más, espero, el espectáculo que uno ve en las carreteras de una mano femenina que sale botando el pañal cagado del cabro chico, de la guagua, o una mano masculina que sale por el otro lado tirando los cigarrillos así, que van a caer al pasto seco y se inician un incendio. O la bolsa negra de plástico con basura de una mano femenina o masculina, lo mismo de un cabro chico, tirando los envoltorios, los dulces por la ventana, también como si el mundo fuera un basurero. Ok, así es que creatividad positiva.cl, estimados amigos. Y a propósito de eso, quiero volver al tema ambiental, porque este es uno de los temas importantes que pareciera ser un tema de revista de fin de semana, una cosa como sofisticada, que no tiene que ver con el día a día. El día a día pareciera que tiene que ver con las declaraciones de todos los hotentotes que funcionan en la vida política. Creo que en el primer gobierno que tuvo Piñera, anunció una campaña de reforestación de lo que se estimaba la población de Chile en ese momento, creo que eran 14 millones, y dijo, vamos a plantar un árbol por Chile, vamos a plantar 14 millones de árboles. Pregunta, ¿en qué quedó esa campaña? ¿Dónde están las campañas de reforestación masiva? Más allá de las que hacen las empresas madereras por su propio provecho, porque una empresa maderera que no replanta está condenada a desaparecer en 20 años, o en menos. ¿Dónde están las campañas masivas como las que se hacen en la India, como las que se hacen en China, como las que se hacen en el propio Estados Unidos, en que en un fin de semana salen cientos de miles de muchachos, de estudiantes, que en vez de quedarse mirando la televisión o quedándose en cama hasta las 5 de la tarde, salen desde la mañana en brigadas a plantar y luego se preocupan durante todo el tiempo, porque plantar no cuesta nada, el problema es cuidar después, y van generando un mundo distinto. En China, a mí me ha llamado mucho la atención, yo he estado siguiendo las reforestaciones en China, en el norte de China, donde hay un desierto, en las zonas cercanas a la frontera con Rusia. El norte de China es muy seco, no era así antes, pero lo destruyó el ser humano, por supuesto, cortaron todos los árboles y por supuesto se convirtió en un desierto. Están plantando desde los años 70 empezaron, porque estas cosas hay que tener paciencia chino. O sea, se van a acercar al medio siglo y han plantado no 1000 árboles o 10.000 o 1 millón, han plantado cientos de millones de árboles. Y es interesante, yo les sugiero que ustedes entren en sitios de YouTube donde se muestran estas cosas. Es impresionante ver fotos del antes y el después. Antes, un peladero donde no hay nada vivo. Después, un bosque con arroyo, con pasto, con árboles, con pájaros, con animales, con vida. Donde la gente se puede ir a hacer camping. Tomó el trabajo de millones de personas durante 40, 50 años, pero se llegó a ese resultado y seguramente van a seguir, y lo siguen haciendo. Esas son las campañas que uno quisiera ver en Chile. No basta con que un alcalde aparece en la televisión, porque todo tiene que ser frente a las cámaras por una cuestión de imagen, plantar con una palita haciendo un hoyito para enterrar un arbolito. No basta. Necesitamos campañas masivas. Este país está repleto de peladeros. Repleto de peladeros que se pueden convertir en bosques, se pueden convertir en espacios de vida. Eso a su vez produce un mejor aire, retiene el CO2, retiene el polvo, genera hábitats para animales, para pájaros, da vida en todas sus formas, mejora la convivencia. ¿Por qué en los fines de semana o los feriados largos salimos fuera de Santiago? No es precisamente para cambiar de ambiente físico, para ver mar o árboles y verdor en vez de ver edificios y autos echando humo.
A mí me gustaría que el señor presidente de la República o el famoso Ministerio del Medio Ambiente, ya que hay un Ministerio del Medio Ambiente, que no sé cuántos empleados tendrá, pero no deben ser pocos, yo no he escuchado nada que el Ministerio del Medio Ambiente esté iniciando una gran campaña nacional sobre esta materia. O si lo están haciendo, no se ha sabido. Las campañas nacionales son campañas no solamente organizadas de un escritorio por un burócrata que empieza a tirar líneas en un papel. Hay que movilizar a la gente, hay que movilizar el entusiasmo, hay que crear una épica. Hay que sacar a los chiquillos de los fines de semana estériles donde no hacen nada, salvo muchas veces ir a tomar con sus amigos en la fiestoca de todo el fin de semana. Sacarlos, a los que todavía se puedan recuperar de eso, a plantar, a regar, a mantener, a cuidar, a dar vida a este país. Si este es nuestro país, por Dios, aquí es donde tenemos que batírnosla. Aquí vivimos, aquí nacimos y aquí vamos a morir. Salvo estos jóvenes que se van por otro lado porque aquí no encuentran muchas perspectivas. No he visto ninguna campaña de ese calibre en toda mi vida en Chile. Una campaña nacional donde todos los fines de semana salgan jóvenes, estudiantes y los que quieran sumarse, adultos, jubilados. Yo me sumaría feliz, encantado, me encanta plantar árboles. Allí donde he llegado, incluyendo la casa donde ahora vivo, he plantado todo lo que he podido hasta que ya no queda ni un metro cuadrado sin plantar. Es una tarea preciosa que a uno lo llena de contentamiento y de buena onda. Incluso veándolo ustedes desde el punto de vista egoísta de su propia satisfacción personal, no hay nada más hermoso que plantar una cosita de este porte y con el paso de los años, como yo ya llevo aquí varios años, llevo 12 años en esta casa, verla crecer, llegar al porte de uno, seguir creciendo y convertirse en un árbol fantástico, o que se va a convertir. Yo tengo plantadas varias araucarias que son todavía no más grandes de medio metro. Yo voy a parar las chalas en, 10, 20 años lo sumo, y van a seguir siendo más o menos de ese porte. Pero me alegra saber que algún día, si no se vende esta casa nunca, y no viene una máquina a echar abajo todo en 5 minutos, me alegra saber que algún día esas araucarias van a ser, con un poquito de suerte, grandes monumentos a la vida. ¿Qué me importa si yo no lo veo? Lo puedo imaginar por lo menos. Uno no tiene que ser tan egoísta de hacer cosas simplemente para el provecho inmediato, para la renta inmediata de uno. Uno puede hacer cosas para los nietos, para los bisnietos, incluso para personas que uno no conoce. Hay un edificio donde yo viví hace muchos años, cuando estaba recién casado, que está en Miguel Claro, casi en esquina de Leoro Yaño. Y en un momento dado, la junta de vecinos se juntó para decidir qué se hacía en unos espacios que había. Y alguien quería poner techos para estacionar los autos. Y yo logré convencer a la gente que los autos no necesitan que los protejan de la lluvia, que además no es muy abundante en Santiago, y que por qué no plantábamos mejor. Y me hicieron caso y me dieron la plata, y yo personalmente fui y compré los árboles en un vivero, y no los planté personalmente porque no tengo cuerpo para hacer eso, pero se plantaron. Y cuando paso por ahí y veo los árboles ya casi al porte del edificio, siento una tremenda satisfacción. Eso deberíamos hacerlo de forma masiva como país, y eso deberíamos hacerlo de forma personal cada uno de nosotros allí donde haya un espacio. Y si no hay un espacio, siempre uno puede una vez a la semana salir con una jarra de agua y regar el árbol que está frente a la casa. Porque el espectáculo que uno ve cuando se pasea por las calles de Santiago es: de 100 árboles, 99 están con la tierra seca y con basura. Nosotros regamos en Chile los árboles con basura. Ese es nuestro país. Pero podemos cambiar eso, podemos ir cambiando esa actitud. ¿Qué le toma a usted limpiar la taza del árbol que está frente a su casa? Con una escoba saca la basura, se demora 1 minuto en eso, la echa en una bolsa, la echa a la basura y le echa un jarro de agua. Tiempo total, 5 minutos. 5 minutos. ¿Y cómo le va a cambiar la vida cuando ese árbol, en vez de ser medio raquítico en primavera y en verano, con 3 o 4 hojitas verdes de este porte, crezca frondoso? Me gustaría que hiciéramos más cosas como esas, pero parece ser, porque esto lo he dicho 1.000.000 de veces en programas distintos, que no tenemos remedio los chilenos, francamente. Somos buenos para hablar, somos buenos para reclamar, somos buenos para agitar el puño con los ojos en blanco,
somos buenos para sentirnos víctimas de una explotación o que nos están pisoteando, de una injusticia. Somos buenos para ir a pedirle al Estado que nos proteja, que proteja nuestra actividad de una nueva que está saliendo, como el caso de Uber y los taxistas. Somos buenos para mantener un monopolio y ganar la mayor cantidad de plata posible, como hacen los notarios. Somos buenos para las tomas y no estudiar absolutamente nada y luego recuperar clases en media hora, chacota a la cual se prestan los profesores y se presta todo el mundo en la farsa de la recuperación de clases. Somos buenos para echar la talla, como dicen. Somos buenos para traicionar y mariconear a los amigos o a los conocidos por miedo, como lo sé perfectamente. Para eso somos buenos. No somos tan buenos para producir, no somos tan buenos para plantar, no somos tan buenos para cuidar, no somos tan buenos para pensar en las futuras generaciones, no somos tan buenos para pensar en el planeta, para pensar en la vida, para pensar en... Incluso ni siquiera somos buenos para pensar en nuestra propia mejoría personal. Y cuando uno, por ejemplo, le dice a una persona, oye, ¿por qué no has leído este libro? Yo te recomiendo que leas este libro para que aprendas tal o cual cosa. La respuesta clásica que yo escucho es la siguiente: no tengo tiempo. Y es el mismo tipo que está 4 horas dormitando frente a un televisor. O te dicen, no tengo plata para comprar un libro. En un libro cuesta 10, 15, 20 lucas. Eso es lo que se gastan yendo al cine, entre las entradas, las cervezas a la salida, el saco con palomitas de maíz, la locomoción, la benzina, lo que sea. ¿Cambiará eso algún día? Les pregunto a ustedes. ¿Tendremos algún día un país donde los chilenos, donde nosotros los chilenos tengamos una mentalidad un poquitito como la que tienen en otros países? Si esto no es uno no está pidiendo aquí cosas extraordinarias. Perdonen que predique esto, pero me parece personalmente que esto es más importante que seguirle las frases a los políticos que hablaron ayer y que dijeron más o menos las mismas estupideces que dijeron anteayer, y que se dan vuelta en los mismos temas relacionados con eso que les contaba, que me decía Ramón Silva, ese dirigente socialista, la cuestión del poder. A mí me importa un huevo la cuestión del poder. Así que reitero ahora mi enorme agradecimiento a las personas que se han inscrito en Patreon y que me están colaborando, aunque sea con $1 mensual, y muchos de ellos con 5 y 10 dólares y más, para la mantención de este portal que por supuesto no puede subsistir con maná caído del cielo. Lamentablemente ese tipo de milagros ya no ocurren. Agradezco también con un gran abrazo a todos ustedes y también a los que me mandan mails simplemente y me dan informaciones, me cuentan cosas y sobre todo me manifiestan un cariño y un aprecio que necesito bastante en estos tiempos, porque aunque no tenga piel de paquidermo, el solo enfrentarse con personas como me ha tocado a mí ahora, maliciosas, malignas, que me han tratado de destruir y en parte me han destruido mi carrera, mi profesión, me han manchado entero. Entonces saber que hay gente que no se ha comido ninguna de todas esas estupideces y que me apoyan y me agradecen y me cuentan cuando empezaron a verme en la televisión, quizás hace 30 años, que están escuchando los audios, todo eso me ayuda muchísimo a mí y a toda mi familia. Así que un abrazo para todos y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.